Manuel Díaz Medina nació en Gáldar el 1 de octubre de 1950. Tuvo una niñez como todos los niños de su época. Empezó a estudiar en la escuela pública Fernando Guanarteme a los 5 años, hasta que en el año 1964 lo mandaron a aprender un oficio para ayudar a sacar la casa adelante. Compaginaba el estudio escolar con el aprendizaje de la mecánica, gracias a su tío Juan Pedro, hermano de su madre, y su única referencia para un oficio como este, que estaba en pleno auge en los años 50 a 70 del pasado siglo. Su dedicación e interés por la talla empezó a los 13 años. Los carpinteros con los que se inició en el oficio pertenecían a Guía. Eran los hermanos Osorio, Paulino y Paco, que tenían una casa en Gáldar. Desde pequeño siempre le gustó el dibujo y las actividades artísticas. Allí fue donde se formó en el oficio, aunque al principio como carpintero. Su referente como tallista fue probablemente el más importante, Paco Osorio, con quien se inició en este mundillo. Había otros, como los hermanos Medina, que también consideraba muy buenos. A través de su hermano mayor consiguió que lo colocaran en un taller de carpintería, en un almacén en Gáldar, y luego pasó a Santa María de Guía. Empezó como aprendiz, a lijar, limpieza y colocación de materiales. Uno de los dueños de la empresa le comentó que si quería dedicarse a la talla. Como se le daba bien el dibujo, no lo dudó y aceptó. Se vio afilando herramientas desconocidas que no había visto ni en la mecánica ni en la carpintería y que no pudo dominar hasta pasado 2 años y con mucha práctica. Luego empezaron a llegar los reconocimientos y las alegrías personales por su destreza y entendimiento de la misma. Su primera talla fue una virgen que hizo en el año 1968 a la edad de 18 años, trabajando aún con los hermanos Osorio, y se ha convertido en un talismán que le acompaña allá donde expone. Hasta la hora de marchar al cuartel y después que regresó, combinó el oficio de tallista con el de carpintero por la escasa mano de obra como tallista, pasando de una empresa a otra, en Gáldar, Guía, Las Palmas, Lanzarote y el sur de Gran Canaria, y tomó la decisión de marcharse fuera de las islas, el Sáhara, el País Vasco, Portugal. Más tarde se trasladó hasta la hora de marchar al cuartel y después que regresó, combinó el oficio de tallista con el de carpintero por la escasa mano de obra como tallista, pasando de una empresa a otra, en Gáldar, Guía, Las Palmas, Lanzarote y el sur de Gran Canaria, y tomó la decisión de marcharse fuera de las islas, el Sáhara, el País Vasco, Portugal. Más tarde se trasladó a Teror para trabajar allí y estuvo alrededor de 2 años. Llevaba muy mal el frío que había en ese pueblo. Luego retorna de vuelta a su querido pueblo y su ansiado barrio Las Canteras y su lomo cuarto. También trabajó en la empresa guiense Muebles Díaz. Luego, ya por iniciativa propia y ante el retroceso progresivo que sufre la profesión, las inquietudes que tenía de seguir evolucionando y las limitaciones de la talla en madera aplicada a la carpintería, que no le da opciones a poder realizar figuras tridimensionales, decide evolucionar y continuar su aprendizaje acercándose a la escultura. Conoce diferentes escultores y para él destaca sobre todo José de Armas Medina de Agaete, que fue sin lugar a dudas uno de los grandes artistas nacidos en las islas. A él se le deben extraordinarias esculturas y sin duda fue uno de los mejores maestros y quien más le enseñó a ir cogiendo experiencia y conocimiento del dibujo, la talla y la escultura. Sobre su actividad como tallista, cree que en una parte muy importante es innata, que nace con la persona y luego se necesita un alto grado de vocación para desarrollarse. Piensa que no todo el mundo tiene la vocación y que la ausencia de la constancia necesaria que toda actividad necesita lleva a muchos al abandono prematuro. Luego considera que todo esto se debe complementar con mucha práctica, con maderas diversas, pues cada una tiene su técnica,
y que a la hora de trabajarlas hay mucha diferencia entre una y otra, según el tipo de trabajo a realizar. Asevera que la mejor es la madera de moral, ya que es muy dura y rebelde, pero da un magnífico acabado. Para cosas más pequeñas usa maderas que sean más duras y más flexibles, y para obras más grandes se puede utilizar otro tipo de madera un poco más blanda. Esta actividad para él no es un trabajo, es una vocación que necesita de la práctica continua, ya que si ésta se pierde todo. Lo que más le gusta es poder llevar a la práctica las ideas que tiene en su cabeza, y cuando ve su idea en una figura acabada, le supone una gran satisfacción. Su trayectoria ha sido larga, llena de experiencias y las vivencias con los mismos trabajos realizados hasta el día de hoy. Ha realizado 10 exposiciones individuales y colectivas en diferentes lugares. Destaca sobre todo su experiencia con la obra del pintor galdense Antonio Padrón. En su casa museo realizó una importantísima muestra dentro del ciclo Masa, Gubia y Formón, espacio expositivo dedicado a la promoción de los artistas artesanos trabajadores de la madera y de una importante tradición en la comarca. La obra de Antonio Padrón adquirió en manos de Manuel Díaz otra dimensión, con especial sensibilidad aguadoras, arimaguadas, molineras, junto a camellos, jareas y cabras, y todo el rico inventario que Padrón reflejó en sus obras, saltan del cuadro para poder recrear, renovar y enriquecerse el rico legado popular que como nadie ha mantenido nuestros tallistas artesanos. En esta breve historia hemos conocido lo más destacado de la admirable trayectoria de este gran experto de nuestra artesanía y oficios tradicionales de la madera. Hoy, al grupo folclórico Los Cebolleros de Gáldar nos cabe la enorme satisfacción de rendirle, en nuestro cuarto festival folclórico, este humilde reconocimiento a don Manuel Díaz Medina, maestro, carpintero, tallista. Entonces te olvidaré